Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. ¡Hola! Hoy nos metemos en un tema de lo más interesante, la política venezolana. Sí, un tema complejo. Complejo y con conexiones sorprendentes con las elecciones de Estados Unidos. Desde luego. Ya verás, el material que tenemos hoy es un comentario periodístico bastante potente que conecta ambos mundos. Sí, parece que la política venezolana y las elecciones en Estados Unidos están más entrelazadas de lo que pensamos. Exacto. Y no solo a nivel de política internacional, sino también por las historias personales de los venezolanos que viven en Estados Unidos. Es que sus votos podrían ser decisivos. Totalmente. Bueno, vamos a intentar aclarar un poco este panorama. El comentario se centra en dos figuras clave. Edmundo González Urrutia, el presidente electo de Venezuela en el exilio. ¡Ja! Y Miguel Enrique Otero, el dueño del periódico venezolano El Nacional. Dos figuras muy relevantes en este contexto. Sin duda. Y lo que más llama la atención es el silencio de González Urrutia. Se niega a hablar con la prensa. Incluso con el Nacional. Incluso con El Nacional, del que formó parte en su día. Curioso. Desde luego. Y más teniendo en cuenta la situación de la libertad de prensa en Venezuela. Claro. El comentario dice, El Nacional concluye, y yo estoy de acuerdo, que esta falta de transparencia por parte de González Urrutia preocupa a la prensa y su silencio con respecto a El Nacional alimenta la confusión y la desconfianza entre los venezolanos dispersos por el mundo. El periodista que escribió esto no se anda con rodeos. Ya, y hay que recordar que Otero, el dueño del Nacional, ha sufrido mucha presión por parte del régimen de Maduro. Mucha. Este silencio de González Urrutia da que pensar. Pero ¿por qué callar? ¿A qué teme? Buena pregunta. El comentario apunta a que está en una situación muy delicada. Llegó a un acuerdo con el régimen de Maduro para salir de Venezuela. Y cualquier crítica abierta podría poner en peligro a su familia, que todavía vive ahí. Es una situación muy difícil, la verdad. Imagínate tener que tomar esa decisión. No me lo quiero ni imaginar. Es un dilema terrible. Te hace pensar en el peso de las decisiones políticas, ¿verdad? No son solo ideas abstractas. Hay vidas reales en juego. Totalmente. Y aquí viene lo interesante, porque el comentario se plantea una pregunta. ¿Quién sería mejor para la causa venezolana, Trump o Kamala Harris? A priori parece fácil, ¿no? Trump ha sido bastante duro con Maduro, con sanciones, presión. Sí, pero también hay que tener en cuenta que las políticas migratorias de Trump han sido muy duras con los venezolanos que ya están en Estados Unidos. Claro, deportaciones, una frontera cerrada. Exacto. Y ahí es donde la comunidad venezolana en Estados Unidos se divide, según el comentario. Algunos apoyan a Trump, otros a Kamala. Es un dilema. Imagínate estar en esa situación. Qué difícil. Por un lado, un presidente que desafía el régimen en tu país, pero que a la vez amenaza tu estabilidad en Estados Unidos. Y por otro lado, una administración potencialmente más acogedora, pero que podría ser más blanda con Maduro. No es una decisión fácil. Para nada. Es un tema complejo. Y todo esto ocurre en un contexto de elecciones muy reñidas en Estados Unidos. Según el comentario, incluso el New York Times reconoce que la carrera está muy ajustada. Sí. Y el comentario plantea diferentes escenarios de cómo podrían desarrollarse las elecciones. ¿En serio? Trump podría ganar si se lleva a estados clave como Pensilvania y Michigan. Entiendo. Pero, ojo, hay un giro inesperado. Así. Parece que Carolina del Norte, un estado tradicionalmente republicano, podría cambiar de bando. ¿Y eso por qué? Por un candidato a gobernador bastante polémico. Ya veo. La política local también influye. Si los votantes están descontentos con un candidato a nivel estatal, eso puede afectar su voto en las presidenciales. Es como una reacción en cadena. Una figura controvertida puede cambiar todo el panorama político. Totalmente. Esto se complica. Ya lo creo. Y además demuestra lo interconectada que está la política, desde lo local hasta lo internacional. Todo está relacionado. Y hablando de interconexiones, vamos a ver cómo esas predicciones para las elecciones en Estados Unidos, en especial ese posible vuelco en Carolina del Norte, podrían influir en los distintos escenarios para Trump y Kamala. Prepárate, que ahora viene lo bueno. Vamos a analizar esos posibles resultados y lo que podrían significar para la causa venezolana. Al final, estas elecciones van de personas, ¿no? Familias que huyeron de Venezuela buscando seguridad, oportunidades, y ahora se enfrentan a esta decisión. Claro, y el comentario lo refleja muy bien. Habla de venezolanos que apoyan tanto a Trump como a Kamala, cada uno con su razón. Para algunos es el miedo a la deportación. Se han construido una vida aquí, tienen familia, y volver a Venezuela con Trump es aterrador. Sí. Y luego está la otra cara de la moneda. Plantar cara a Maduro. Claro. Ven a Trump como la única esperanza de cambio en Venezuela, aunque suponga sacrificios personales. Es una decisión muy difícil. La verdad es que sí. Te das cuenta que no son solo debates abstractos.
Hay consecuencias reales para gente real. Totalmente. Por eso esta inmersión es tan interesante. No solo hablamos de mapas y encuestas, sino de las esperanzas, los miedos, los sueños de una comunidad en un momento histórico crucial. Vamos a intentar ponernos en la piel de estos votantes venezolanos. ¿Qué les preocupa cuando van a votar? Ponte la situación de un venezolano que llegó a Estados Unidos durante la era Trump. Ajá. Muchos pasaron por momentos muy duros de tensiones, separación familiar. Una realidad muy dura para muchos venezolanos. Y entonces llega Biden y hay un alivio, ¿no? Una sensación de que por fin puedes respirar tranquilo. Pero claro, siempre queda el miedo de que si Trump vuelve, te lo pueden quitar todo. Entonces, para algunos, es un voto por la estabilidad, por mantener lo que tienen, por seguir en el país que ahora consideran su hogar. Exacto. Y luego están los que están totalmente desencantados con Maduro, ven la mano dura de Trump como la única forma de presionar al gobierno venezolano. Un voto por sus principios, por el futuro de Venezuela, aunque suponga un riesgo personal. Es una decisión muy complicada. Y es importante recordar que no hay un voto venezolano único. Cada uno tiene su perspectiva, sus prioridades. Claro, eso es lo que hace estas elecciones tan fascinantes. Vemos estas dinámicas políticas a un nivel muy personal. Y es un recordatorio de que las decisiones políticas no se toman en el vacío. Influyen las experiencias, la familia, las creencias. De acuerdo, hemos hablado de las historias personales, de las decisiones difíciles de los venezolanos. Pero volvamos a la visión general. ¿Qué significa todo esto para el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela? Buena pregunta. Es difícil de predecir con certeza, pero podemos analizar algunos escenarios. Vale, ¿qué pasaría si gana Trump? ¿Qué significaría para Venezuela? Bueno, basándonos en su historial, podríamos esperar más de lo mismo. Sanciones, presión diplomática. Pero eso llevaría a un cambio real en Venezuela. El comentario parecía un poco escéptico al respecto. Sí, el autor reconoce que el enfoque de Trump ha tenido algo de impacto, pero no ha logrado sacar a Maduro del poder. La preocupación es que un segundo mandato de Trump solo prolongue el estancamiento. Más de lo mismo, pero con más tensión y sin una solución clara a la vista. Es una posibilidad. Ahora, imaginemos que gana Kamala Harris. ¿Cómo sería la situación? El comentario apuntaba a un enfoque más suave, con más diplomacia y ayuda humanitaria. Sí. Kamala ha hablado de un enfoque multilateral para la crisis venezolana, involucrando a socios regionales e internacionales. Una estrategia más colaborativa, pero quizás con menos presión directa sobre Maduro. Es un enfoque diferente. Es difícil saber si sería más efectivo. Esa es la gran incógnita. Gane quien gane, el futuro de Venezuela es incierto. Es una situación compleja, sin respuestas fáciles. Pero es importante seguir hablando de ello, seguir dando voz a las historias humanas que hay detrás de los titulares. Totalmente de acuerdo. Y hablando de esas historias, creo que es hora de que profundicemos en algunos ejemplos concretos de cómo los venezolanos están viviendo estas elecciones. Me parece una buena idea. Pongamos ejemplos reales a estos conceptos abstractos. Empecemos con alguien que represente esa perspectiva pro Trump. El comentario hablaba de un grupo de venezolanos, creo. Hablaban de un grupo que siente que Trump, a pesar de las políticas migratorias, es la mejor opción para Venezuela. Sí, argumentan que la presión sobre Maduro está funcionando y que Kamala no sería tan firme. Y están dispuestos a asumir esos riesgos, la deportación, las políticas más duras, porque creen que es por el bien de Venezuela. Exacto. Lo ven como un mal necesario, una forma de romper con la corrupción y la opresión en su país. Es un argumento fuerte, que conecta con una parte de la comunidad venezolana. Pero claro, en el otro lado están los que ven a Kamala como una alternativa mejor. Sí, y para ellos no es solo política. Es sentirse escuchados, tener un presidente que comprenda sus problemas y cree un ambiente más acogedor para los inmigrantes. Entonces, para ellos, es un voto por la compasión, por una América más inclusiva, por un líder que defienda sus derechos. Exacto. Reconocen que la presión de Trump sobre Maduro ha tenido algún efecto, pero creen que hay otras formas de lograr el cambio sin demonizar a los inmigrantes ni cerrar las fronteras. Dos visiones muy diferentes, ¿no? Para América y para Venezuela. Y eso refleja la complejidad de estas elecciones. Cómo obligan a los votantes a pensar en sus valores, sus prioridades, el tipo de país en el que quieren vivir. Sí, mucho que procesar, pero creo que hemos hecho un buen trabajo analizando estas cuestiones. Totalmente. Hemos pasado del silencio en la política venezolana a las elecciones en Estados Unidos, explorando historias personales, cálculos políticos, las consecuencias de cada escenario. Y la principal conclusión para mí es que no hay respuestas fáciles. Es una situación complicada con muchas aristas. Esta es la parte interesante. Nos obliga a confrontar la complejidad, a considerar diferentes puntos de vista, a reconocer que no todo es blanco-negro.
Bueno, para ir cerrando, ¿qué te gustaría que los oyentes se llevaran de esta conversación? Que detrás de cada titular, de cada encuesta, hay personas reales cuyas vidas se ven afectadas por esos eventos. Totalmente. Y yo añadiría, no tengáis miedo a la complejidad. Preguntad, cuestionad las cosas, escuchad a los que tienen experiencias diferentes. Muy bien dicho. Y quizá al tomar vuestras propias decisiones, pensad en cómo vuestras elecciones, tanto personales como políticas, afectan a la vida de los demás, tanto cerca como lejos. Una gran reflexión final. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo de la política venezolana y su conexión con las elecciones en Estados Unidos. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.